Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es sólidos geométricos. Entre los sólidos geométricos tenemos al prisma. Es aquel sólido geométrico que se encuentra limitado superior o inferiormente por dos regiones poligonales paralelas. Entonces, esto viene a ser mi sólido geométrico. Está delimitado por dos regiones poligonales, que a su vez esas dos regiones tienen que ser paralelas. A estas regiones se le llama base. Ahora, y lateralmente, o sea, lateralmente de mi prisma, se encuentra limitado por regiones paralelográmicas. O sea, estas regiones son regiones paralelográmicas. Ahora, para un prisma donde las bases son regiones poligonales y paralelas, está formado por vértices. Cada punto se le llama vértice. Esta base superior está formada por los vértices A, B, C y D. Y la base inferior está formada por los vértices E, F, G, H. La unión de los vértices me forman las aristas. Aquella arista que pertenece a la base se le llama arista básica. Y aquellas aristas que pertenecen a las caras laterales de mi prisma se le llama arista lateral. Vamos a ver los elementos. En un prisma, recuerda que las regiones que son paralelas vienen a ser las bases, regiones poligonales. Por lo tanto, el nombre de un prisma va a venir de acuerdo a la base que contenga dicho prisma. En este caso, si la base de un prisma es un cuadrilátero, va a ser un prisma cuadrangular. En este caso, la base de mi prisma es un hexágono, por lo tanto va a ser un prisma hexagonal. Recuerda que tiene dos bases. A la base que está en la parte de arriba se le dice base inferior, y a la base que se encuentra en la parte de abajo se le llama base inferior. Tenemos las aristas, que son las aristas laterales y las aristas básicas. Puede estar en la base inferior o en la base superior. Estas regiones, que son paralelográmicas, se le llama caras laterales. Tenemos su respectiva altura y una sección recta, que viene a ser una base que está entre las dos bases superior e inferior. Y a su vez esa región o esa base tiene que ser perpendicular con la arista. En este caso, la arista lateral. Vamos a ver la clasificación de los prismas. Tenemos el prisma oblicuo y el prisma recto. El prisma oblicuo es aquel prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. En este caso tenemos aquí un prisma. Observamos que este prisma hay una cierta inclinación. Y a su vez observo que su respectiva altura está fuera del prisma. Por lo tanto, esto viene a ser un prisma oblicuo, porque no choca perpendicularmente con la base, forma un determinado ángulo. A las aristas se le llama arista lateral. Y para un prisma oblicuo, la arista lateral es diferente o tiene diferente medida que es la altura del prisma. El prisma recto es aquel prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. Entonces, esto viene a ser un prisma recto, donde las aristas laterales chocan perpendicularmente con la base. Y su altura viene a ser la misma arista lateral. Por lo tanto, en un prisma recto yo voy a decir que la altura es igual a la arista lateral. Que veamos una pequeña nota. Las bases de los prismas son regiones triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc. O sea, el nombre de un prisma se va a deber a la base que tiene dicho prisma. Ahora, vamos a ver las propiedades de mi prisma. Tenemos el área de la superficie lateral y el área de la superficie total. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el área de la superficie lateral consiste en hallar el área de las caras laterales. Y el área de la superficie total consiste en hallar el área de las caras laterales y el área de las bases. Esa es la diferencia entre el área de la superficie lateral y el área de la superficie total. Para hallar el área de la superficie lateral usamos la siguiente fórmula. El perímetro de la base multiplicado por su arista lateral. Tener presente que para un prisma recto, la arista lateral va a ser igual a su altura. Por lo tanto, en vez de multiplicar la arista lateral, voy a multiplicar con su altura. El área de la superficie total. Para hallar el área de la superficie total, se usa la siguiente fórmula. El área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. Tener presente que en un prisma tengo dos bases. El volumen. Para hallar el volumen de un prisma, eso va a ser igual al área de la base multiplicado por su altura. O también puede ser multiplicado por su arista lateral. Entonces, tener presente estas fórmulas para mi prisma recto. Vamos a ver el paralelepípedo rectángulo o rectoedro.
que pertenece a lo que es un prisma. Es aquel cuyas caras son regiones rectangulares. En este caso, las regiones o las caras laterales son rectángulos, tanto en la base como en las caras laterales. Tener presente que A, B y C son las dimensiones del paralelepípedo rectangular. En un paralelepípedo tiene 4 diagonales. Aquellas diagonales tienen la misma medida. Ahora, vamos a ver las propiedades de mi paralelepípedo. Para yo hallar la medida de la diagonal, eso va a ser igual a la suma de cuadrados de las aristas. Por lo tanto, la diagonal d elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora, vamos a hallar el área de la superficie lateral, el área de superficie total y el volumen. Acá, área de la superficie lateral, por favor hay que corregir. Debe ser área de la superficie lateral. Y aquí va a ser área de la superficie total, por favor hay que corregir eso. Para hallar el área de la superficie lateral, que consiste en hallar el área de las caras laterales, se usa la siguiente fórmula. El área de la superficie lateral va a ser 2 veces el producto de 2 dimensiones, que viene a ser A por B. Y eso multiplicado por la arista que le corresponde como la altura. Entonces, A por B A más B multiplicado por C. Y eso a su vez multiplicado por 2. Con esta fórmula voy a hallar el área de la superficie lateral de un paralelepípedo. Ahora, para hallar el área de la superficie total usamos la siguiente fórmula. Área de la superficie total va a ser igual a 2 veces el producto de 2 en 2 de las dimensiones. Sería 2 por A por B más A por C más B por C. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie total. Y para hallar el volumen simplemente multiplico las 3 dimensiones. A por B y por C. Vamos a ver lo que es el cilindro. Es el sólido geométrico obtenido al interceptar una superficie cilíndrica cerrada por medio de 2 planos paralelos. Las regiones que determinan dichos planos son las bases del cilindro y la distancia entre ellos es la altura. Entonces, el cilindro es parecido al prisma. En este caso tenemos regiones circulares, regiones donde las bases no van a ser regiones poligonales, sino van a ser regiones circulares. Tenemos dos tipos de cilindros, que los cilindros rectos y los cilindros oblicuos. Si los planos son perpendiculares a las generatrices, o sea, a estas líneas de aquí que parte de cada base, se le llama generatriz. Y ahora, yo menciono aquí que si las generatrices es perpendicular a la base, viene a ser un cilindro recto. Si la generatriz no es perpendicular a la base, viene a ser un cilindro oblicuo. Vamos a ver el cilindro de revolución. Se genera al girar 360 grados una región rectangular alrededor de su eje que contiene a un lado. Las bases son círculos y la altura mide igual que la generatriz. Es también llamado cilindro circular. Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo, de la cual uno de los lados vale R y el otro vale G. Por uno de los lados se va a hacer girar 360 grados y me forma un cilindro. A ese se llama cilindro de revolución, donde R va a ser radio. Tener presente que aquí en mi cilindro las bases, recuerda que tiene 2 bases, van a ser un círculo. Aquel círculo que tiene su centro y su respectivo radio. R va a ser el radio de la base. G viene a ser la generatriz de mi cilindro. Y H va a ser la altura. Tener presente aquí que para mi cilindro de revolución la altura es igual que la generatriz. Vamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Resulta una región rectangular en la cual uno de sus lados tiene igual longitud que la circunferencia de una base y el otro lado es igual a la longitud de la generatriz del cilindro. Por ejemplo, acá tengo un cilindro de revolución. Si le hago un corte y lo despliego me formaría un rectángulo, donde esta zona que viene a ser la generatriz sería un lado del rectángulo y la parte inferior vendría a ser la longitud de la circunferencia, cuya fórmula es 2πr. Entonces, a partir de un cilindro yo podría formar un rectángulo y a partir de este rectángulo vendría a ser el área de la superficie lateral. Entonces, veamos las propiedades de un cilindro donde tengo la generatriz, su respectiva altura y su respectivo radio de las bases de mi cilindro. En este caso, tener presente que
la medida de los radios de las bases de mi cilindro van a ser iguales. Esos dos circunferencias son congruentes. Entonces yo puedo hallar el área de superficie lateral. Para hallar el área de la superficie lateral de un cilindro, eso va a ser igual a 2πr multiplicado por la generatriz. En otras palabras, tener presente que el área lateral vendría a ser un rectángulo. Si haces un corte al cilindro y lo despliegas, sería un rectángulo. Esto vendría a ser el área lateral o el área de la superficie lateral, que viene a ser un rectángulo. Y la fórmula para hallar el área de un rectángulo, base por altura. Por eso que es 2πr multiplicado por la generatriz, que viene a ser la fórmula del área de la superficie lateral de un cilindro. Para hallar el área de la superficie total, igual que de un prisma, el área de la superficie lateral más el área de las bases. Pero eso, desarrollando eso, se convierte en una sola fórmula, que corresponde al área de la superficie total va a ser igual a 2πr multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Y para hallar el volumen de un cilindro usamos la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado por su generatriz. O simplemente el área de la base multiplicado por la generatriz. No olvidarnos que la altura y la generatriz van a ser iguales para un cilindro. Vamos a ver la pirámide. Es un sólido limitado por una región poligonal llamada base, y en su parte lateral está limitada por regiones triangulares consecutivas que tienen un vértice en común, el cual a su vez es el vértice de la pirámide. En toda pirámide, la perpendicular trazada desde su vértice al plano de la base, o sea, esta línea de aquí, se le va a denominar altura de la pirámide. Entonces, acá tengo mi pirámide, donde tengo la base superior, perdón, el vértice superior, vértice común de las aristas. Y la región de su base viene a ser una región poligonal. En este caso tengo mi pirámide O, A, B, C, D. Esto viene a ser una pirámide que está formado por la base, que es una región poligonal, y las caras, que van a ser triángulos. Tenemos el vértice, tenemos la altura que sale a partir del vértice y choca perpendicularmente a la base. Y a su vez llega al centro o el punto centro de mi base. Tenemos la altura, tenemos la arista lateral que lo conforma por los lados que contienen a las caras laterales, que vienen a ser triángulos. Tenemos la arista básica, que pertenece a la base, y la base. Esto viene a ser los elementos para mi pirámide. Vamos a ver el pirámide regular. Es aquella pirámide cuya base está limitada por un polígono regular y todas sus aristas laterales son de igual longitud. O sea, para un pirámide regular, la medida de las aristas, sea laterales o básicas, van a tener la misma medida. En una pirámide regular tenemos la altura, que choca al centro de la base. Y ese centro de la base es el punto de intersección de las diagonales de dicha base. Como es una pirámide regular, la base va a ser una figura regular. Por lo tanto, la medida de los lados van a ser iguales. En conclusión, va a ser un cuadrado. Tenemos la altura. Tenemos dos tipos de apotema. En este caso, para esta cara lateral, que viene a ser un triángulo, si se traza su altura para esa cara lateral, a esa altura se le denomina apotema. A esta apotema viene a ser la apotema de la pirámide, representada por A mayúscula y P. En la base también tenemos otra apotema, que proviene de aplicar las tres perpendiculares. Tenemos la primera perpendicular, luego trazamos a una de las aristas la segunda perpendicular, y la unión de este punto con un punto de la primera perpendicular viene a ser la tercera perpendicular. Entonces, a partir de las tres perpendiculares surgen estos elementos: la altura, la apotema de la pirámide, y esto va a ser la apotema de la base. En este caso, recuerda que en polígonos regulares del centro siempre sale una perpendicular a las aristas, eso viene a ser apotema. En una pirámide existe una relación entre la apotema de la base, la altura y la apotema de la pirámide. Entonces, hay una relación en una pirámide con la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide, que lo tengo aquí: la altura, apotema de la base y apotema de la pirámide, que puedes observar que forma un triángulo rectángulo. Ahora, para relacionar estas medidas usamos el teorema de Pitágoras. La apotema elevado al cuadrado
es igual a h al cuadrado más la apotema de la base elevada al cuadrado. Tener presente que este punto va a ser el centro de la base y esta línea aquí viene a ser la apotema de la base. Y al chocar en un punto de la arista, divide a la arista en dos partes iguales. Si la longitud de la base, la longitud de la arista de la base vale L, al chocar este punto divide en dos partes iguales. Por lo tanto, MC que va a ser la mitad de L, o sea, L medios. Y MB también va a ser L medios. Tener presente eso. M va a ser punto medio de la arista de la base. Tener presente esta fórmula para el trabajo o para el desarrollo de ejercicios para una pirámide. Se ha usado el teorema de Pitágoras porque se ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a ver las propiedades. Tener presente que para una pirámide tenemos la altura, la apotema de la pirámide, la apotema de la base. Para una pirámide PABC, en este caso PABCD, o sea, una pirámide cuadrangular. Podemos hallar el área de la superficie lateral usando la siguiente fórmula. P me va a indicar el semiperímetro de la base, por lo tanto viene a ser el semiperímetro de la base multiplicado por la apotema, en este caso la apotema de la pirámide. Recuerda que el área de la superficie lateral viene a ser la suma de las caras laterales, o sea, el área de las caras laterales. Área de la superficie total. El área de la superficie total para una pirámide va a ser igual al área de la superficie lateral más el área de la base. Y el volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base multiplicado por su altura. Vamos a ver ahora el cono. El estudio sistemático de las pirámides y el conocimiento de la circunferencia y de algunas otras líneas curvas ha conllevado a la obtención de otras figuras, entre las cuales destaca el cono, la cual es muy parecido a la pirámide, con la diferencia de que su base es una región curva, cerrada en forma de en lugar de un polígono. En este caso, el cono viene a ser parecido a la pirámide. La diferencia es que la base ya no es una región poligonal, ahora viene a ser una curva. Tenemos aquí mi cono, donde la base ya no es una región poligonal, sino es una figura curva. Tenemos su respectiva altura, que siempre llega al centro de la base, el vértice o cúspide, y estas líneas que parten del vértice a cada extremo de la base se les llama generatriz. Vamos a ver el cono de revolución. Es aquel sólido geométrico generado por una región triangular rectangular al girar 360 grados en torno de uno de sus catetos. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, donde tengo la hipotenusa que va a valer G y uno de los catetos que va a ser R. En uno de los catetos se hace girar 360 grados, la cual me va a formar un cono, donde tengo uno de los vértices, de ser vértice cúspide, la altura R, que viene a ser un cateto, ahora va a ser radio de la base. En este caso, al hacer girar un cono de revolución, la base va a ser un circunferencia. Estas líneas vienen a ser generatrices, que viene a ser la línea de un punto de la base hacia el vértice o cúspide. Como puedes observar, en un cono podemos tener un triángulo rectángulo que está formado por la altura, la generatriz y el radio de la base. Entonces, de un cono se cumple lo siguiente. Tenemos aquí un cono de revolución, donde tengo la altura que parte del vértice superior al centro de mi circunferencia y le choca perpendicularmente. Tenemos la generatriz y tenemos el radio de mi circunferencia. Ahora, hay una relación entre la altura, la generatriz y el radio. Como es un triángulo rectángulo, aplicamos teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa va a ser la generatriz. Entonces sería la generatriz es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Entonces, a partir de un cono podemos hallar el área de superficie lateral, el área de superficie total y el volumen. Área de la superficie lateral, usamos la siguiente fórmula. El área de la superficie lateral va a ser igual a pi por el radio por la generatriz. El área de la superficie total se usa la siguiente fórmula. Pi por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Y para hallar el volumen va a ser igual a 1/3 de pi por r al cuadrado multiplicado por su altura. Tener presente aquí que la altura y la generatriz no van a tener valores iguales, a diferencia del cilindro. En el cono la altura y la generatriz son diferentes.
Vamos a ver superficie esférica. Es aquella superficie generada por una semicircunferencia al hacer girar 360 grados en torno a su diámetro. Entonces tenemos aquí una semicircunferencia y aquí tenemos el diámetro de centro O y el radio R. Esto va a ser el eje de giro. Al hacerle girar formamos una superficie esférica, donde tenemos el centro, que era el centro de la semicircunferencia, ahora es el centro de mi esfera. A esta región se le llama esfera, donde tengo un círculo que pertenece a dicha superficie esférica. A este círculo que contiene al centro se le llama círculo máximo. También si le cortamos a esta superficie esférica con un plano, formamos otro círculo, que viene a ser una circunferencia menor. La circunferencia o círculo máximo es aquello que contiene al centro de la esfera. Y para hallar la región de mi superficie esférica, lo que consiste solamente viene a ser esta curva de aquí. Eso viene a ser la superficie esférica. Para yo hallar el área de esa superficie esférica, usamos la siguiente fórmula. Área de la superficie esférica va a ser igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie. Solo de la superficie, no de la región que está dentro, sino de la superficie. La esfera es un sólido limitado por una superficie esférica en la cual todos sus puntos equidistan a un punto interior denominado centro. En este caso, tenemos una circunferencia, donde la región que está dentro de esa semicircunferencia me va a formar la esfera. Igual a partir del diámetro, hacemos girar y me formamos una esfera, donde el centro viene a ser el centro de esa semicircunferencia. Ahora, cualquier punto de esa esfera hacia el centro van a tener la misma distancia. Por ejemplo, si de este punto al punto de esta esfera vale r. Por lo tanto, aquí en su círculo máximo también la distancia del centro a un punto de esa esfera también va a tener la misma medida. Por lo tanto, un punto o el centro de mi esfera a cualquier punto de la esfera va a tener la misma distancia y va a ser el radio de la esfera. Para una esfera podemos hallar el volumen y se usa la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual a 4 tercios multiplicado por pi por el radio de la esfera elevado al cubo. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el volumen de dicha esfera. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea. 5 ejercicios que tienen que desarrollarse en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula el volumen del prisma recto mostrado. Entonces a mí me dan un prisma y me piden hallar el volumen. Tener presente que este prisma, su base viene a ser un triángulo. Por lo tanto es un prisma triangular. Entonces a mí me piden hallar el volumen de dicho prisma. Entonces el volumen del prisma por fórmula va a ser el siguiente. Se va a ser igual el área de la base multiplicado por su arista lateral, o llamado también altura. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hallar el área de la base. En este caso, tener presente que el área de la base viene a ser esta región de aquí. En un prisma tenemos dos bases. Esta es una base y la otra base va a ser esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hallar cualquiera de estas bases. En este caso observamos aquí que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el área de dicho triángulo. Ahora, en este caso primero vamos a hallar la medida de sus lados de dicho triángulo. Como es un triángulo rectángulo, el lado AB y BC vienen a ser los catetos. AC viene a ser la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo ABC. En este caso de este triángulo rectángulo voy a hallar la medida del lado AC, que viene a ser la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras vamos a hallar el lado AC. Entonces yo voy a decir que AC al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces yo tendría que AC al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado 25 más 12 al cuadrado 144. Entonces AC al cuadrado va a ser igual 25 más 144, 169. Por lo tanto, la medida de AC va a ser igual. 2 pasa como raíz cuadrada y raíz cuadrada de 169
eso es igual a 13. Por lo tanto, este lado AC, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, vale 13. Ahora, como tú puedes observar, la medida de AC es igual a la medida de AD. Por lo tanto, si esto vale 13, esto de aquí también va a valer 13. Entonces, este valor vendría a ser la arista lateral o también viene a ser la altura del prisma. Ahora, como ya tenemos la altura, vamos a hallar el área de la base. Entonces, hallamos el área de la base. En este caso, como es un triángulo rectángulo, vamos a usar la fórmula. En este caso, el área de la base va a ser igual. Triángulo rectángulo, para hallar el área de un triángulo rectángulo, simplemente multiplico los catetos y lo divido entre 2. Entonces sería 5 por 12 dividido entre 2. Y esto va a ser igual. Lo que voy a hacer es simplificar mitad y mitad, me sale 6. Y 5 por 6, eso es igual a 30. Entonces sería 30 metros cuadrados. Entonces el área de la base, que viene a ser esta región, y a su vez la región que está aquí también va a ser el área de la base. Donde la medida de sus lados, si esto vale 5, esta medida también va a ser 5. Este cateto de aquí va a ser igual que esto, 12, acá también va a ser 2. Esta medida va a ser igual que la medida C, por lo tanto va a ser 13. Es la misma base, tener presente eso. Entonces el área de la base vale 30 metros cuadrados. Entonces, como ya tengo el área de la base, vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen, en este caso del prisma. Entonces, aplicando la fórmula tendría lo siguiente. Volumen del prisma va a ser igual. El área de la base, que vale 30, multiplicado por la arista lateral o la altura del prisma, que vale 13. Entonces yo ya tengo el volumen del prisma. El volumen del prisma va a ser 30 por 13, 390 metros cúbicos. Entonces, como me pedían hallar el volumen de dicho prisma, su volumen va a ser 390 metros cúbicos. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el volumen del cilindro circular recto. Entonces, yo tengo aquí un cilindro circular recto. Me piden hallar el volumen de dicho cilindro. Entonces, yo sé por fórmula que el volumen de un cilindro viene a ser lo siguiente. El volumen del cilindro va a ser pi multiplicado por el radio al cuadrado y eso está multiplicado por la generatriz. Entonces, para poder hallar el volumen necesito saber la medida del radio de la base de mi cilindro y la medida de su generatriz. Tener presente que para mi cilindro o para un cilindro circular recto, la altura, que viene a ser la unión de los centros de las bases del cilindro, esto vendría a ser la altura, va a ser igual a su generatriz. Estos extremos del cilindro vienen a ser la generatriz. Entonces yo sé que en un cilindro, tener presente eso, en un cilindro, en este caso en un cilindro circular, en un cilindro circular recto, la altura va a ser igual a la generatriz, tener presente eso. Y observo aquí que la altura y la generatriz, como son iguales, van a ser también la medida de CD, que vale 10. Por lo tanto, yo voy a decir que la generatriz es igual a 10 unidades. Observamos la base. En un cilindro tiene dos bases, en este caso dos bases circulares. Observo que mi base, que es un círculo de centro O, tiene su respectivo radio, que vale 3. Por lo tanto, yo voy a decir de la base, que la base del cilindro, el radio vale 3 unidades. Entonces, yo observo que en el cilindro, la base, que es una figura circular, o sea, un círculo, su radio vale 3. Entonces ya puedo hallar el volumen. Como ya tengo el radio y ya tengo la generatriz, reemplazo y hallo el volumen. Entonces, hallamos el volumen. Entonces, hallamos el volumen con la respectiva fórmula, que va a ser igual a pi
por radio al cuadrado multiplicado por la generatriz. Y esto va a ser igual. El radio, recuerda que vale 3, entonces sería pi multiplicado por 3 al cuadrado, y está multiplicándose por la generatriz, que vale 10, entonces sería 10. Entonces el volumen va a ser igual. 3 al cuadrado, 9. 9 multiplicado por pi y está multiplicado por 10. Entonces el volumen va a ser igual. 9 por 10, 90 pi unidades cúbicas. Entonces yo ya tengo el volumen de mi cilindro. El volumen de mi cilindro, aplicando la fórmula, va a ser 90 pi unidades cúbicas. Ahora, si a mí me pedirían hallar el área de la superficie lateral, vamos a colocar nota. Si nos piden hallar el área de la superficie lateral, hallamos el área de la superficie lateral. Por fórmula, yo sé que el área de la superficie lateral va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por el radio, y eso está a su vez multiplicado por la generatriz. Reemplazando los valores del radio y la generatriz, puedo hallar el área de la superficie lateral. Por ejemplo, va a ser 2pi multiplicado por el radio, que yo sé que el radio de mi cilindro vale 3. En este caso, el radio de la base del cilindro. Y la generatriz vale 10. Entonces, yo tengo el área de la superficie lateral. Sería 2 por 3, 6 por 10, 60. Entonces, el área de la superficie lateral va a ser igual a 60 pi unidades cuadráticas. Entonces, como puedes observar, ya tengo el área de la superficie lateral de mi cilindro. De la misma forma, podría hallar el área de la superficie total. Ahora, si yo quiero hallar el área de la superficie total de un cilindro circular recto, vamos a usar esta fórmula, que viene a ser 2pi por el radio multiplicado por la suma de la generatriz con el radio. Entonces, reemplazando, tendría que el área de la superficie total va a ser igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio. Recuerda que el radio vale 3. Entonces está multiplicado por la generatriz, que valía 10, más el radio, que vale 3. Entonces de aquí vamos a hallar el área de la superficie total. El área de la superficie total va a ser igual a 2 por 3, 6pi, multiplicado 10 más 3, 13. Entonces el área de la superficie total va a ser igual a 6 por 13, 78 pi, en este caso unidades cuadradas. Entonces, como en el ejercicio 2 me pedían hallar el volumen, pero aprovechamos para hallar el área de la superficie lateral y el área de la superficie total para dicho cilindro. Entonces yo ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula el área de la superficie total de la pirámide. En este caso es una pirámide cuadrangular regular. Entonces me piden hallar el área de la superficie total de dicha pirámide. En este caso la pirámide es una pirámide cuadrangular regular. Por lo tanto, si es una pirámide cuadrangular regular, quiere decir que la base es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, estas dos medidas van a ser iguales. O sea, las medidas que están aquí van a ser iguales. Ahora, para hallar el área de la superficie total, necesito saber el área de la superficie lateral. Y para hallar el área de la superficie lateral, necesito saber la apotema de mi pirámide. Entonces, vamos a hallar sus elementos. En este caso, vamos a nombrar a esta pirámide V, A, B, C y D. Ahora, en este caso, si yo en una de las caras de la pirámide trazo una altura, esa altura se le va a llamar apotema. Entonces, eso viene a ser la apotema de mi pirámide. Tener presente que de dicha pirámide se atraza una altura que vale 24. Esa altura cae perpendicularmente a la base. Ahora, de ese punto donde ha caído la altura, ese punto viene a ser el centro de mi base. En este caso, a ese centro le voy a llamar O. Ahora, a partir de ese centro, si se traza una línea a una de las aristas, esa medida se le va a llamar apotema básica. Entonces, esto va a ser la apotema básica. Ahora, nosotros sabemos que entre la apotema básica, la apotema de la pirámide y su respectiva altura forman un triángulo rectángulo, que lo vamos a relacionar por teorema de Pitágoras. Ahora, para eso necesito saber la medida de la apotema básica.
Si yo trazo la altura de una pirámide, siempre va a caer al centro de la base. Por lo tanto, si yo trazo una línea que es paralela a uno de sus lados, por ejemplo, voy a trazar una recta, por ejemplo, a este punto le voy a llamar P, y voy a trazar una recta que a su vez debe ser paralela, PQ, va a ser paralela al lado AD. Si es paralela y la altura cae siempre al punto medio de la base, quiere decir que este punto va a ser punto medio del lado PQ. Por lo tanto, si es punto medio, va a dividir a esa distancia en dos partes iguales. Como es paralela al lado AD, van a ser la misma medida. Si esto es 14, esta medida también va a ser 14. Pero como la altura ha caído al punto medio de ese lado PQ, 14 se va a dividir en dos partes iguales. Acá va a ser 7 y esta medida también va a ser 7. Por lo tanto, la apotema básica va a ser 7. Lo que nosotros vamos a hacer es ahora analizar este triángulo rectángulo, usando el teorema de Pitágoras, ya que tenemos la medida de sus catetos. Esta medida vale 24 y este de acá vale 7, donde la apotema de la pirámide va a ser la hipotenusa. Entonces yo voy a decir aquí del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, VOP, que vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, por teorema de Pitágoras, la hipotenusa viene a ser la apotema de la pirámide. Eso al cuadrado va a ser igual. La altura, que vale 24 al cuadrado más el otro cateto, que vale 7. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar eso para poder hallar la apotema de mi pirámide. Entonces yo tendría aquí que la apotema de mi pirámide al cuadrado va a ser igual. 24 al cuadrado, 576, más 7 al cuadrado, 49. La apotema al cuadrado va a ser igual. 576 más 49, 625. Entonces, para hallar el valor de la apotema, simplemente saco raíz cuadrada. Entonces, yo tendría que la apotema va a ser igual. Raíz cuadrada de 625, eso es igual a 25. Por lo tanto, yo tengo la medida de la apotema de mi pirámide. Eso vale 25. Ahora, vamos a hallar el área de la superficie total. Para eso tenemos que hallar el área de superficie lateral. Entonces decimos, primero vamos a hallar el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral va a ser igual. En este caso es el semiperímetro multiplicado por la apotema de la pirámide. Entonces yo voy a tener acá que el área de la superficie lateral va a ser igual. El semiperímetro va a ser la suma de los lados del perímetro de mi base. El perímetro es la suma de los lados de la base. Como la medida vale 14, 14 se está repitiéndose 4 veces. Por lo tanto es 4 veces 14. Pero como es semiperímetro, se divide esto entre 2. Y esto se va a multiplicar con la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide vale 25. Entonces sería por 25. Mitad y mitad, acá me queda 2. Entonces tendría lo siguiente. El área de la superficie lateral va a ser igual. 2 por 14, 28. Por 25, eso viene a ser 700. Entonces yo tengo el área de la superficie lateral. Eso va a ser igual a 700. En este caso, metros cuadrados, ya que nos dan la medida en metros. No es que yo tengo el área de la superficie lateral. Vamos a hallar lo que nos piden. Hallamos el área de la superficie total, que es lo que nos pide. Por fórmula, yo sé que el área de la superficie total va a ser igual al área de la superficie lateral más el área de la base. En este caso, la base viene a ser un cuadrado. Reemplazando, tendría que el área de la superficie total va a ser igual. El área de la superficie lateral vale 700. Más el área de la base viene a ser un cuadrado del lado 14. Por lo tanto, sería 14 al cuadrado. Entonces, el área de la superficie total va a ser igual a 700 más 14 al cuadrado, 196. Y al sumar 700 más 196, 896. Entonces, en este caso, metros cuadrados. Entonces, como me piden hallar el área de la superficie lateral total de mi pirámide, eso va a ser igual a 896 metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice,
Si el área del círculo máximo, en este caso de mi esfera, es igual a 81 pi metros cuadrados, me pide hallar el volumen de esta esfera. Entonces, tener presente que me dicen que el área del círculo máximo. ¿Cuál es el círculo máximo en una esfera? El círculo máximo es aquel círculo que contiene al diámetro de dicha esfera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el centro O de mi esfera, el diámetro va a ser desde este extremo de la esfera hasta el otro extremo, o sea, una línea recta. Y esa línea recta debe cruzar al centro de dicha esfera. Entonces, toda esta región que está aquí, toda esta región viene a ser el círculo máximo. Y a mí me dan el área de ese círculo máximo. El área de ese círculo máximo vale 81 pi. En este caso, este círculo va a tener su respectivo radio, R, que va a ser el mismo que el radio de la esfera. En este caso, el radio gira en cualquier parte de la esfera. Entonces, esta región, que viene a ser el área del círculo máximo. El área del círculo máximo de mi esfera, por fórmula de área de círculo, va a ser igual al radio elevado al cuadrado multiplicado por pi. Pero esto me dicen que vale 81 pi. Por lo tanto, de aquí voy a hallar el valor del radio. Observo que pi y pi se van a eliminar y me quedaría aquí que radio al cuadrado va a ser igual a 81. Entonces, a partir de aquí puedo hallar el radio, sacando raíz cuadrada. Entonces, sacando raíz cuadrada, tendría que el radio va a ser igual a raíz cuadrada de 81, ese es igual a 9. Entonces, el radio vale 9 metros. Ahora, a mí me piden hallar el volumen de mi esfera. Por lo tanto, vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen. En este caso, el volumen de la esfera. Por fórmula, yo sé que el volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios multiplicado por el radio al cubo, y eso está multiplicado por pi. Entonces, reemplazando, tendría que el volumen de la esfera va a ser igual a 4 sobre 3 por el radio, que vale 9, sería 9 al cubo, y eso está multiplicado por pi. El volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios multiplicado. Ese 9 le voy a elevar al cubo, eso va a ser igual a 729. Eso está multiplicado por pi. Simplificando, porque ambos tienen tercia, tercia 1, tercia 243. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar 243 por 4. Entonces el volumen de la esfera va a ser igual. 4 por 243, 972 multiplicado por pi. En este caso, metros cúbicos. Entonces, a mí me pedían hallar el volumen de mi esfera, en este caso de radio 9, el volumen va a ser igual a 972 pi metros cúbicos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en el gráfico me piden calcular el área de la superficie lateral del cono. Entonces aquí me piden hallar el área de la superficie lateral, en este caso del cono. Y me dan los respectivos datos. Esta medida, que viene a ser el vértice superior al centro de mi circunferencia, que viene a ser base, viene a ser la altura. Tengo la generatriz y tengo el radio. Entonces vamos a hallar el área de la superficie lateral. Tener presente que la altura del cono siempre es perpendicular a la base del cono. Entonces, OB va a ser perpendicular a la base del cono. Ahora, y a su vez eso va a chocar en el centro de mi base, que corresponde al cono. Tener presente aquí que OC vendría a ser el radio de la base. Esta medida va a ser la generatriz. Ahora, como puedes observar aquí, yo tengo un triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, voy a usar teorema de Pitágoras. Entonces, voy a decir aquí, del triángulo rectángulo BOC. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras,
tenemos, en este caso, para este triángulo rectángulo, la hipotenusa vendría a ser la generatriz, que vale 3 veces r. Esto sería 3 veces r elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la suma de cuadrado de los catetos, en este caso r al cuadrado, el radio de la circunferencia, más la altura, que vale 4. No olvidarte que OB viene a ser la altura del cono. Entonces de aquí vamos a hallar el valor del radio. 3r al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, y r al cuadrado simplemente te queda como r al cuadrado. Esto va a ser igual a r al cuadrado más 4 al cuadrado 16. Entonces lo que voy a hacer es aquí r al cuadrado pasa a restar. Se está sumando, pasa restando. 9r al cuadrado menos r al cuadrado, eso es igual a 8r al cuadrado. Y esto va a ser igual a 16. Donde 8 pasa a dividir, y tendría r al cuadrado igual 16 entre 8, eso es igual a... Entonces puedo hallar el valor del radio. Sacando raíz cuadrada, tengo que el radio va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces ya tengo la medida del radio. Si ya tengo el radio, puedo hallar la generatriz. Yo sé que la generatriz es igual a 3 veces radio. Por lo tanto, la generatriz va a ser igual. El radio vale raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, generatriz es 3 veces raíz cuadrada de 2. Entonces, como ya tengo el radio, ya tengo la generatriz, puedo hallar el área de la superficie lateral. Entonces acá voy a colocar, hallamos el área de la superficie lateral. Vamos a usar fórmula. La fórmula viene a ser el área de la superficie lateral para un cono va a ser igual a pi multiplicado por el radio, y eso está multiplicado por la generatriz. Entonces yo tengo que el área de la superficie lateral va a ser igual a pi multiplicado por el radio, que vale raíz cuadrada de 2. Y la generatriz vale 3 raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo acá que el área de la superficie lateral va a ser igual. Sería 3 por raíz cuadrada de 2 multiplicando por raíz cuadrada de 2, eso va a ser igual a 2. Entonces sería 3 por 2, y eso está multiplicado por pi. Entonces ya tengo el área de la superficie lateral. Va a ser 3 por 2, 6 multiplicado por pi. En este caso, unidades cuadráticas. Entonces el área de la superficie lateral va a ser igual a 6pi unidades cuadráticas. Si queremos hallar el área de la superficie total, pues aplicamos también la fórmula. Vamos a colocar entonces una nota. Hallamos el área de la superficie total. Entonces por fórmula yo sé que el área de la superficie total va a ser igual a pi multiplicado por el radio, y eso a su vez va a estar multiplicando la suma de la generatriz más el radio. En este caso vamos a sumar eso y hallamos el área de la superficie total. Entonces, reemplazando, yo tendría que el área de la superficie total va a ser igual a pi multiplicado por el radio, que vale raíz cuadrada de 2. Y eso está multiplicado por la generatriz, que es 3 raíz cuadrada de 2, más el radio, que es raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo acá que el área de la superficie total va a ser igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por pi por 3 raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2, eso es 4 raíz cuadrada de 2. Entonces yo tengo que el área de la superficie total va a ser igual. Sería 4 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es igual a 2. Entonces sería 4 por 2 y multiplicado por pi. Por lo tanto, yo ya tengo el área de la superficie total. Y esto va a ser igual a 4 por 2, 8 pi unidades cuadráticas. En este caso, en el ejercicio número 5, me pedían solamente hallar el área de la superficie lateral. Pero también he hallado el área de la superficie total. Por lo tanto, yo ya tengo la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el área de la superficie total de mi cilindro circular mostrado. En este caso, a mí me piden hallar el área de la superficie total. En este caso, me dan un cilindro circular recto. Entonces, vamos a desarrollar. Para poder hallar el área de la superficie total, necesito saber la medida de la generatriz y la medida del radio. Ahora, observemos algo aquí. Tener presente que AB va a ser la misma medida que CD. Y a su vez, eso viene a ser la generatriz. Esto va a ser la generatriz y esto también es la generatriz.
Observamos aquí un ángulo de 53 grados. Y tener presente que las generatrices siempre son perpendiculares a la base del cilindro. Entonces acá hay 90 grados. Por lo tanto, todo esto viene a ser un triángulo rectángulo. En este caso de un ángulo de 53. O sea que 53, este ángulo aquí para el triángulo rectángulo va a ser 37 grados. Por lo tanto, yo tengo un triángulo rectángulo de ángulo notable, de ángulos 37 y 53. Como es un triángulo rectángulo de ángulo notable, yo sé la relación de lados. Este cateto que se le pone a 53 va a valer 4 veces K. Este cateto que es opuesto a 37, todo esto va a valer 3 veces K. Y la hipotenusa es 5 veces K. Entonces, esas son la relación de lados para un triángulo rectángulo de ángulos 37 y 53. Ahora, observa algo. La medida del lado BD en mi triángulo rectángulo vale 5K. Pero eso, desde el dato, me dicen que vale 20 unidades. Por lo tanto, eso es igual a 20. O sea, 5K va a ser igual a 20, porque BD vale 5K y también vale 20. De esta igualdad voy a hallar el valor de K. 5 pasa a dividir y tendré que K va a ser igual a 4, porque 20 entre 5, eso es igual a 4. Entonces, como ya tengo el valor de K, puedo hallar la generatriz y el radio. En este caso, el radio viene a ser R, que pertenece a la base de mi cilindro. Entonces, la generatriz que viene a ser G, ¿a qué va a ser igual? En este caso, la generatriz viene a ser AB y CD. AB, que viene a ser la generatriz, vale también 4K. Recuerda que este cateto vale 4K y también viene a ser la generatriz de mi cilindro. Por lo tanto, la generatriz es 4 veces K. Pero el valor de K es 4. Por lo tanto, la generatriz va a ser igual a 4 por 4. Entonces, la generatriz es igual a 16. Ya tengo el valor de la generatriz. El radio. En este caso, de la base, en este caso la base es un círculo, de extremo a extremo, quiere decir que la distancia de AD vendría a ser el diámetro de mi circunferencia. En este caso, AD viene a ser diámetro. Entonces, el diámetro de la base de mi cilindro. Como es el diámetro, AD vale 2 veces R. Recuerda que el diámetro es 2 veces R. Pero, como a su vez también es 2 veces R, pero en el gráfico me dicen que vale 3 veces K. O sea, eso es igual a 3 veces K, donde K vale 4. Entonces yo voy a tener que 2 veces el radio, que viene a ser el diámetro, va a ser igual a 3, multiplicado por K, que es 4. Ese 2 pasa a dividir con el 4, o simplemente lo simplifico. Mitad y mitad, acá me queda 2. Entonces yo tendría que el radio va a ser igual a 3 por 2, 6. Entonces ya tengo la medida del radio. El radio de mi cilindro va a valer 6. La generatriz vale 16. Como ya tengo el radio y la generatriz, vamos a usar la fórmula para hallar el área de la superficie total. Entonces vamos a hallar el área de la superficie total. Por fórmula, el área de la superficie total de un cilindro es 2pi por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Reemplazando, tendría lo siguiente. El área de la superficie total va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por el radio. Recuerda que el radio vale 6. Y eso va a estar multiplicado por la suma de la generatriz con el radio, donde la generatriz vale 16 y el radio vale 6. Entonces tengo que el área de la superficie total va a ser igual 2 por 6, 12 pi, y eso se está multiplicando por 16 más 6, 22. Entonces el área de la superficie total va a ser el producto de 12 por 22. Eso sale 264 multiplicado por pi. En este caso, unidades cuadráticas. Entonces a mí en la numeración me piden hallar el área de la superficie total, obteniendo 264 pi unidades cuadráticas. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice,
En un cubo mostrado, en este caso me dicen que todo esto viene a ser un cubo, me dicen que el punto T es el centro de la cara de ABCD. Entonces me dicen que el punto T es el centro de la cara, en este caso de la cara de mi cubo. Me piden calcular el volumen de la pirámide TEFGH. Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso tengo un cubo. Tener presente que en un cubo la medida de las aristas van a ser iguales. Por lo tanto, si esto es 4, esto va a ser 4 y esta arista de aquí también va a ser 4. O sea, todas las aristas van a valer 4. Ahora, para yo hallar el volumen de una pirámide, necesito saber o tengo que hallar el área de la base de dicha pirámide, que viene a ser una de las caras del cubo. Y a su vez necesito saber la medida de su altura. Tener presente que el punto T me dicen que es el punto o el centro de la cara ABCD. Como la cara pertenece a un cubo, esta cara viene a ser un cuadrado. Por lo tanto, como T es el centro de esta cara, si yo uno las diagonales, si yo voy a unir las diagonales, en este caso, trazar las diagonales de la cara ABCD, va a pasar el punto T exactamente en el punto de intersección de dichas diagonales. Ahora, tener presente aquí que para esta pirámide, en este caso la base es un cuadrado, entonces yo ya puedo hallar el área de la base. Me faltaría trazar la altura, por lo tanto trazo la altura. Para trazar la altura del punto del vértice superior voy a trazar una línea que debe chocar perpendicularmente a la base, que en este caso viene a ser la base de mi pirámide y también viene a ser la base de mi cubo. Ahora, al chocar, al trazar una altura, cae perpendicularmente y a su vez va a chocar al centro de la base. Para identificar que sea centro, simplemente igual que en la cara superior, voy a trazar sus respectivas diagonales. O sea, acá trazo la diagonal FH y también voy a trazar la diagonal EG. Entonces, al trazar las diagonales, va a chocar en el punto de intersección de dichas diagonales, va a caer la respectiva altura de la pirámide. Tener presente que al trazar la altura, eso es perpendicular a la base, por lo tanto, eso va a ser perpendicular también a cualquier segmento que pertenezca a dicho plano. Por lo tanto, va a ser perpendicular también a la diagonal eje. Ahora, esta arista que pertenece al cubo también es perpendicularmente a la base, en este caso a la base EFGH. Por lo tanto, esta medida de aquí, esta arista va a ser perpendicular a la base de mi cubo. Entonces, si CG es perpendicular a la base y a su vez T, acá le voy a llamar AO, TO es perpendicular, yo voy a decir que CG va a ser igual a TO. Si esto vale 4, esto también va a valer 4. Tener presente aquí que C, que esta arista de mi cubo parte del punto C, que pertenece al plano ABCD. Este punto T parte también del plano que contiene al punto C. Por lo tanto, T y C pertenecen al mismo plano y van a tener la misma distancia al otro plano, que viene a ser la base de mi cubo y de mi pirámide. Entonces, la distancia de CG va a ser igual a la distancia de TO. Por lo tanto, si esto es 4, esta medida también va a ser 4. Por lo tanto, yo ya tengo la altura de mi pirámide. Vamos a hallar el volumen. Hallamos el volumen. Hallamos el volumen de la pirámide. Entonces, por fórmula, yo sé que el volumen de la pirámide va a ser igual a 1/3 multiplicado por el área de la base. Y eso está multiplicado por su respectiva altura. En este caso, yo ya sé la medida de la altura. Entonces, el volumen de la pirámide va a ser igual a 1/3 el área de la base. En este caso, la base viene a ser un cuadrado. Y para hallar el área de un cuadrado de medida 4 sería a elevado al cuadrado. Eso va a multiplicar por su altura, que vale 4. Y eso se multiplica por 4. Tengo acá el volumen de la pirámide, va a ser 1/3 multiplicado por 4 al cuadrado, 16, multiplicado por
4. El volumen de la pirámide va a ser igual. 16 por 4, 64 dividido entre 3. En este caso, metros cúbicos. Entonces yo tengo el volumen de la pirámide. El volumen de la pirámide es 64 tercios metros cúbicos. En otras palabras, una pirámide que está contenida dentro de un cubo, su volumen viene a ser la tercera parte del volumen total del cubo. Entonces, tener presente, es una pirámide que está contenida en un cubo, siempre va a ser el volumen va a ser la tercera parte de dicho cubo. Entonces, como a mí me pedían hallar el volumen de esta pirámide, el volumen va a ser 64 tercios metros cúbicos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.